Muy buenas noches, buenos días o hasta buenas tardes, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenidos al primer episodio de este podcast de los estudiantes de Bioquímica y Farmacia. Hoy vamos a arrancar con un tema que literalmente nos da vida, la respiración pulmonar. Y bueno, tuvimos varias preguntas y esta es muy interesante. ¿Qué tiene que ver los gases con tu cuerpo? Y la verdad tiene que ver muchísimo más de lo que pensamos. En este episodio te vamos a contar cómo funciona el intercambio de gases, qué leyes físicas lo explican y por qué es vital para que tus células produzcan energía. Así que respira hondo y arranquemos. Primeramente, la respiración pulmonar es el proceso mediante el cual el oxígeno del aire entra en nuestro cuerpo y el dióxido de carbono, que es un desecho, sale. Este intercambio ocurre en los pulmones, específicamente en unos pequeños sacos llamados alveolos, donde el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono es eliminado al exhalar. Es fundamental para el cuerpo humano porque sin oxígeno las células no pueden producir energía. Esa energía es necesaria para que todos los órganos y sistemas funcionen correctamente. En este proceso están involucrados principalmente dos gases muy conocidos: el oxígeno, que es el que inhalamos, y el dióxido de carbono, que es el que exhalamos. Gracias a la respiración pulmonar, nuestro cuerpo mantiene el equilibrio entre gases, lo cual es vital para la vida. Tenemos aquí la mecánica de respiración. Este es mediante un movimiento del diafragma y músculos intercostales. Los músculos intercostales externos ayudan a que las costillas se expandan mientras se inhala y los músculos intercostales internos ayudan a que las costillas se encojan cuando se exhala con fuerza. Aquí es donde el diafragma desciende y las costillas se levantan y así aumenta la cavidad torácica. Tenemos también la diferencia de presión que permite la entrada y salida del aire. Al momento que inhalamos, extraemos el aire, los músculos se contraen y con la ayuda de los músculos del diafragma y los músculos intercostales, elevando las costillas, el aumento de volumen de la cavidad torácica hace que el volumen de los pulmones aumente. La disminución de la presión intrapulmonar hace que al momento que entre más volumen en los pulmones, la presión que tuvo se disminuya y se vuelve menor que la presión atmosférica. Y ahí donde entra el aire teniendo una diferencia de presión. En la exhalación, cuando retiramos el aire, ya los músculos ya se relajan, el volumen de la cavidad torácica se disminuye y el aumento de la presión intrapulmonar, ya que al momento que disminuye el volumen, la presión se vuelve a la normal, que se vuelve mayor a la presión atmosférica y es la salida del aire. También tenemos la aplicación de Boyle, que esta aplica debido a que, como estaba hablando de la diferencia del aire, establece que el volumen es la masa fijada del gas y es ahí inversamente proporcional. Es decir, que si el volumen aumenta, la presión disminuye. Aplicando esto en la respiración, al momento que exhalamos tenemos mayor volumen y menos presión y después tenemos la exhalación que se refiere a que mayor presión, menor volumen. El intercambio gaseoso sucede en los alvéolos pulmonares. Son unas pequeñas burbujas de aire al final de los bronquios, rodeadas por una red de capilares sanguíneos. Aquí es donde el oxígeno y el dióxido de carbono cambian de lugar. Este proceso se basa en un principio clave, las presiones parciales. ¿Qué significa esto? Cada gas, como el oxígeno o el dióxido de carbono, ejerce su propia presión en una mezcla, y los gases siempre se mueven desde donde hay más presión hacia donde hay menos. En el aire que llega a los alvéolos, la presión parcial de oxígeno es alta, mientras que en la sangre que llega desde el cuerpo es baja. Por eso, el oxígeno se difunde desde los alvéolos hacia la sangre. Al mismo tiempo, la sangre trae mucho dióxido de carbono, con una presión parcial alta, mientras que en los alvéolos es baja. Así que el dióxido de carbono se mueve desde la sangre hacia los pulmones, para ser eliminado al exhalar. Este intercambio ocurre de forma automática, rápida y eficiente cada vez que respiras. Bueno, yo te voy a hablar brevemente de cómo se da el intercambio de gases en nuestros pulmones. Todo esto se explica gracias a la ley de Fick, que básicamente nos dice que la difusión de gases como el oxígeno y el dióxido de carbono depende de varios factores, como por ejemplo, cuan mayor sea el área disponible, mayor sea la diferencia de presiones entre un lado y el otro de la membrana, y más delgado sea este espacio por donde pasa el gas,
más fácil y más rápida será la difusión. Y esto es lo que pasa en nuestros pulmones. La membrana alveolo-capilar, que es donde ocurre este intercambio, es muy delgada, lo que facilita que los gases pasen rápidamente de los alveolos a los capilares y viceversa. Además, tenemos millones de alveolos que en conjunto forman una superficie enorme, como de unos 70 metros cuadrados. Es como una cancha de tenis dentro de tus pulmones dedicada solo al intercambio gaseoso. Todo es perfectamente diseñado para que en cada respiración podamos oxigenar la sangre y eliminar el dióxido de carbono de forma más rápida y eficiente. Y así, sin que lo notemos, la ley de Fick está trabajando todo el tiempo para mantenernos con vida. Hola a todos. Bueno, ya estamos llegando a la conclusión de nuestro podcast que está dedicado a la respiración pulmonar. Para cerrar este podcast, les hablaré un poco sobre sus aplicaciones clínicas, ya que es un tema esencial, especialmente si estamos en el mundo de la salud o simplemente si nos interesa entender cómo funciona nuestro cuerpo en situaciones críticas. Por ejemplo, tenemos el uso de oxígeno medicinal y la ventilación mecánica, que es cuando una persona no puede respirar de una forma adecuada, ya sea por una enfermedad o un accidente o hasta una condición crónica. Para esto es necesario intervenir y es ahí donde entra lo que es el uso del oxígeno medicinal. Este oxígeno no es el mismo que respiramos en el aire ambiental, sino que se administra en concentraciones controladas y con una pureza mayor al 90%. La función de este oxígeno es asegurarnos que nuestro cuerpo reciba el oxígeno suficiente para poder mantener vivos los órganos vitales, especialmente nuestro cerebro y el corazón. Y cuando el cuerpo ya no puede hacerlo por sí mismo, es ahí donde entramos en el terreno más avanzado, es decir, la ventilación mecánica. Esta puede ser no invasiva, como en algunos casos de apnea del sueño, o invasiva como cuando se intuba a un paciente en estado crítico. La máquina nos ayuda a mover el aire hacia adentro y fuera de los pulmones, simulando la función del diafragma. Otro de los puntos también viene a ser las consecuencias de una mala respiración, como ser la hipoxia o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la respiración no es eficiente? Es ahí donde uno de los primeros riesgos es la hipoxia. Es decir, es una condición en la que el oxígeno no llega bien a los tejidos y puede provocar desde la confusión mental hasta daños irreversibles en órganos si no se corrige a tiempo. Es decir, es una emergencia médica. Otra condición muy común es en todo caso, en las personas que han fumado durante años, viene a ser lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta enfermedad está limitada del flujo de aire y también nos genera fatiga constante, dificultad para respirar y poder requerir oxígeno de por vida. Es progresiva, pero también podemos prevenirla o manejarla